ahora sí, vamos al tema de hoy. Recordatorio para las próximas generaciones. Y yo le voy a invitar a usted a abrir la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios en el primer libro de la Biblia. Mire qué facilito se la estoy poniendo. Abre la Biblia y ya encontró la cita. ¿Cuál es el primer libro de la Biblia? Génesis. ¡Ay, qué buenos teólogos tenemos aquí! Génesis capítulo 26 y vamos a estar dando lectura del versículo 17 al versículo 25 con la ayuda del Señor. Amén. Y dice de esta manera: E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y lo llamó por los nombres que su padre lo había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de agua vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él, y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sinna. Esek y Sinna, hermanos, significan rencilla y odio. Ese era el nombre de esos pozos. Muy bien, continuamos leyendo. Versículo 22. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra. Fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Berseba, y se le apareció Jehová aquella noche, y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo. Y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los pozos de Isaac, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. Quizás si usted lo lee en su casa más detenidamente lo puede entender mejor, amén. Muy bien, cada encuentro que Abraham tuvo con Dios lo marcó con un altar o con un pozo. Si usted lee el Antiguo Testamento, usted lee la Escritura, usted se va a dar cuenta de que así sucedió. Ahora, él mismo cavaba el pozo, preparaba el altar, colocaba las piedras y cortaba aún la madera de los árboles. Él mismo lo hacía. En estos encuentros poderosos, Dios le daba a Abraham revelación. Y no solo revelación, también le hablaba de algo especial. Recordamos que Abraham tuvo que salir de su familia y tuvo que pagar el precio. Muchos de los que estamos aquí sabemos perfectamente lo que esto significa. Dejar nuestra familia y ahora encontrarnos en un lugar totalmente diferente, un camino desconocido para nosotros, un camino por recorrer. Entonces para Abraham no fue fácil, así como no lo ha sido para nosotros tampoco. Génesis capítulo 12, versículo 1, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Cuántos sienten que esta es la tierra que Dios le mostró? ¿Cuántos sienten que Dios los trajo aquí? Y nos trajo aquí por un propósito, ¿verdad? Muy bien. Este hombre escogido de Dios ahora deja su tierra, deja su familia, y ahora debía marcar una nueva tendencia que se había perdido, y era buscar al Señor Todopoderoso. En mi caso personal, yo voy a hablar por mí, porque soy yo la que estoy hablando.
Yo tuve un encuentro con el Todopoderoso en este país. Quizás como muchos de ustedes, salimos nosotros de nuestro país con la idea de venir acá y hacer dinero, pero nuestra idea era devolvernos antes de que nuestros hijos comenzaran el high school, porque si no se iban a acostumbrar a este país y después para volver iba a ser mucho más difícil. Estando aquí ya unos años, nuestros hijos tenían 6 años, el mayor tenía 6 años cuando llegamos y el más pequeño tenía 5. Comenzamos a trabajar mi esposo y yo, y quizás a ustedes les sucedió lo mismo. Alquilamos un departamento, tratamos de alquilar un departamento lo menos costoso posible, porque la idea era reunir dinero para mandarlo a Argentina, que en Argentina edificaran, porque nuestra idea era edificar sobre nuestra propiedad o la propiedad de mis padres, un salón de fiesta. Nosotros no éramos cristianos, acuérdense, un salón de fiesta que en ese entonces daba mucho dinero para quinceañeras, bodas, y estaba muy de moda eso. Entonces nosotros dijimos, bueno, nos vamos por unos años, reunimos ese dinero, lo mandamos a mis padres se encargan de edificar, y cuando nosotros llegamos ya tenemos ahí una entrada. Ahora, la idea parecía muy buena, esa para nosotros, pero Dios tenía otros propósitos. Un propósito totalmente diferente. Entonces, cuando llegamos aquí, alquilamos un departamento que no era costoso, en un barrio no muy bueno de North Hollywood, porque North Hollywood tiene lindas áreas, pero nosotros estábamos en un barrio donde había puras fábricas, con decirle que mi esposo se iba al trabajo caminando porque tenía su trabajo enfrente. Y nos vino perfectamente bien porque teníamos un solo automóvil. Entonces, ¿qué hacíamos? Yo manejaba el automóvil a la mañana para llevar a mis hijos a la escuela. Iba a hacer las compras, volvía a mi casa, dejaba la comida para el mediodía y le dejaba el automóvil estacionado a mi esposo y yo me iba al trabajo en bus. Y él tomaba el automóvil, porque tenía media hora nada más para el lunch, para ir a retirar los niños a la escuela, llevarlos a casa, la mesa ya estaba preparada, la comida ya estaba, ellos comían, ponían a los niños a dormir y él se cruzaba enfrente a trabajar. Fíjense en ustedes. Dejar la tierra y la parentela, un camino nuevo por recorrer, totalmente desconocido para uno. Decidimos no comprar los muebles necesarios, como ser la cama, por supuesto, y unos sillones para sentarnos, pero nada de cuadros, nada de decoraciones, porque todo lo queríamos ahorrar para mandarlo a Argentina. Entonces empezaron a pasar los años, nuestros hijos iban creciendo, y yo le digo a mi esposo, no vivimos ni en Argentina ni vivimos aquí, porque esa es la verdad. Allá no estábamos y aquí no estábamos viviendo tampoco, siempre con la idea de volver. Vivamos aquí por lo menos y cuando nos vamos, entonces vendemos todo y lo que podemos recaudar lo llevamos. Y así comenzamos a hacer. Claro, pero después el Señor tenía un camino aún más excelente para nosotros. Y si ustedes tienen muchos planes, pero yo tengo otros. Yo tengo otros totalmente diferentes para ustedes. Ustedes van a hacer una fiesta, pero va a ser esa fiesta para mí. Ustedes van a reunir dinero, pero va a ser para mis arcas. No va a ser para el mundo, ni va a ser para divertir a nadie. Yendo a la escuela a dejar a mis hijos, me encuentro, claro, uno siempre trata de buscar a alguien que hable español. Y en aquel entonces, 42 años atrás, no era tan fácil, Y encontré a una persona, una mamá, que también iba a la escuela, y que ellos habían venido con el mismo propósito, no de mandar dinero a su país, pero habían venido aquí para radicarse y vivir una mejor vida. Entonces me dijo estas palabras, escuchen. Yo con el anhelo y el deseo de hablar con alguien que me pudiera entender, porque la maestra ni me entendía lo que yo le quería decir y yo no la entendía a ella, y tenía que dejar a mis hijos en la escuela, yo lloraba porque no sabía ni dónde lo dejaban, ni con quién lo dejaban, ni qué le enseñaban. Y me tenían que volver caminando hasta el departamento.
Entonces, esta mamá me dice, ¿sabes qué? Ya habíamos tomado un poquito de confianza y me dice, encontré una iglesia donde enseñan inglés 1 hora, pero media hora es de Biblia. Dije, ay, con lo cargoso que son estos evangelistas. Eso fue lo primero que salió de mi boca. Con lo cargoso que son. Pero bueno, a la escuela no los podíamos llevar porque ¿quién nos iba a cuidar los niños? No reciben los niños en la escuela. Entonces decidimos ir a la iglesia. Fuimos a la iglesia y los niños sí los podíamos llevar. Entonces estábamos ahí en la clase. Un pastor americano, pero que él levantó una iglesia en Chile por 20 años. Y tuvo que volver a este país por la enfermedad de su esposa. Y como ellos no tenían seguro ahí, entonces ellos nacidos aquí, tuvieron que volver. Y estaban aquí, y entonces comenzaron ellos a enseñar inglés, porque dominaban bien los dos idiomas. Y dijimos, bueno, está bien, todo sea por el inglés. Ahora fíjense en el propósito de Dios. Porque Dios nos alcanza a nosotros y nosotros nunca terminamos de aprender inglés. Entonces estamos ahí, pero Dios escoge la persona exacta para predicarle el Evangelio a una persona determinada. Y esos éramos nosotros dos, y especialmente mi esposo. Y les voy a decir por qué. Mientras estábamos en la clase de inglés todo estaba bien, ellos eran amorosos, muy atentos, muy carismáticos, muy hospedadores. Yo no tengo palabras para agradecer y hay un lugar muy especial en mi corazón por ese matrimonio. Entonces llegamos ahí y empezó a hablar acerca de la palabra de Dios y entonces dice el pastor, ¡Cristo vuelve! Y en mi ignorancia le dije, ¡qué bueno! Porque lo quiero conocer. Pero yo no sabía que lo iba a conocer en el Espíritu. Yo pensé que lo iba a conocer persona a persona. Y la pregunta de siempre, mi esposo, ¿y por qué mueren tantos niños si Dios es tan bueno? La pregunta de siempre. Y él con un amor contestaba todas las preguntas. Las personas que llegaban ahí no llegaban para aprender, llegaban para pedir. Y cuando el pastor les amueblaba la casa, ya no los veíamos más llegar. Y eso nos empezó a dar tristeza porque veíamos el amor de ellos manifestado y el amor nos empezó a cautivar. Nos empezó a cautivar de tal manera, hermanos, que ellos se fueron a otro estado. Tuvieron que, en los últimos años de su vida, él tuvo que trabajar para recibir una entrada del social porque no la tenía y se tuvo que ir. Y él vendía su casa. Todas las veces que nosotros íbamos a aprender inglés, él oraba para que la casa la pudiéramos comprar nosotros. A mí me llegó a dar tanta vergüenza porque parecíamos que nosotros éramos los VIP de ese lugar. Me dio vergüenza de cómo oraba el pastor, pero el Señor escuchó sus oraciones y al año de estar en este país, nosotros pudimos comprarle la casa. Y no solamente que compramos la casa, y estoy hablando de dejar su casa, su parentela y recorrer, no me fui del tema, y recorrer un camino que no conocemos. Y cuando no conocíamos al Señor tampoco. Y juntamente con la casa nos dejó la lavadora, la secadora, el refrigerador. Nos dejó todo. Ahora, ¿esa no era la mano de Dios? A nosotros no nos daban crédito, aunque nosotros vinimos con pasaporte italiano porque nunca nos hicimos ciudadanos argentinos, no tenemos identificación argentina, solamente vivimos ahí, vinimos con pasaportes italianos, pero por nuestra manera de hablar, porque decir que veníamos de Argentina, etcétera, etcétera, no nos querían dar crédito. Entonces fue muy difícil, ¿cómo pudimos comprar una casa en un año? Solamente la mano de Dios. Entonces pudimos ver que Dios tenía otro propósito para nosotros. Y nos fue cautivando de tal manera que nuestra idea de volver y de hacer dinero para mandar, totalmente se alejó de nuestras mentes. Para tristeza de mis padres, por supuesto, porque yo soy única hija.
Y un día salimos 4 personas, así de golpe, de la noche a la mañana. Pero se nos fue la idea de volver y empezamos a servirle al Señor. Y por la gracia de Dios llevamos 42 años sirviéndole al Señor sin apartarnos. En las buenas, en las malas, en las pruebas, en las luchas, como todo el mundo. Pero le creímos a Dios y vimos la mano de Dios en este lugar. Y empezamos nosotros así a trabajar, empezamos a progresar y después compramos otra casa. Nuestros hijos fueron creciendo y ya se adaptaron a este país y ya fue muy difícil querer volver. Y por eso es que nosotros estamos aquí. Entonces, este hombre escogido de Dios, Abraham, él tenía que marcar una nueva tendencia, buscar al Señor Todopoderoso. Luego de cada manifestación divina, Abraham levantaba un altar o cavaba un pozo, como señal, como una marca de que había tenido un encuentro con Dios. ¿Para qué? ¿Por qué hacía esas cosas? ¿Por qué necesitaba esa marca ahí? Muy interesante, y escuche bien, porque eso nos toca también a nosotros. Para que al verlo las próximas generaciones recordaran los encuentros poderosos de su padre Abraham. El pozo y el altar marcaban la vida de un hombre que tuvo que pagar un precio. Y sí lo pagó, sí lo pagó. Clamando a Dios, intercediendo, ayunando por días y diciendo, Dios, ¿qué hago? Isaac, el hijo de Abraham, representa la segunda generación. Y es interesante ver que este joven no pagó el precio de nada. Ya lo había pagado su padre, él no pagó nada. Porque su vida, su alimento diario, su vitalidad estaban en la presencia del Señor. Y aunque muchos de nosotros no conocíamos a Dios como nuestro Salvador personal, cuando llegamos aquí, Dios siempre estuvo envuelto en nuestras vidas guiándonos para llegar a donde estamos hoy. El Señor nos iba dirigiendo aunque no lo conocíamos a Él, porque Él quería un día tener un encuentro personal con nosotros. Estábamos perdidos, pero Cristo nos encontró. En cambio, su hijo simplemente heredó y tomó como algo común lo que estaba recibiendo como herencia, los beneficios que eran parte de su vida. Ahora, Isaac estaba contento con la abundancia. ¿Qué hijo no está contento con la abundancia? Papá, quiero un celular. Ahí tienes, mi hijo. Papá, quiero ir de vacaciones. Aquí tienes. Ay, papá, quiero un automóvil. Aquí tienes. Hoy me manda un texto mi hijo, el más chico, el que ustedes conocieron. Y vieron que él tiene una hija de 16 años, 17 casi. Entonces ya les tocan las clases de manejo. Y el lunes fue a dar una de las clases, fue a tomarla y estuvo practicando. Me manda una foto diciendo que salga del camino porque ella iba a estar en la ruta y bueno, todas esas cosas. Entonces mi hijo me manda un texto y me dice, es increíble ver que mi hija ahora está tomando clases de manejo. Ya manejó conmigo varias veces. Entonces yo le contesto y le digo, bueno, las clases de manejo serían lo de menos. Es que pronto te va a traer un novio. Entonces me contesta, eso sí que no. Él se olvidó que a sus 16 años se puso de novio con la que ahora era su esposa. Pero claro, para él su hija es pequeña. Y así somos los padres, ¿no es cierto? Entonces me dijo a mi papá, cuando lo vea, a Leonardo le voy a decir, cómprale un auto a tu hija para que pueda salir con el novio. Entonces yo, aprovechando la ocasión, le dije, ¿y por qué no me compró un auto a mí para que yo saliera con mi novio? Me dice, es que eran otros tiempos.
Eran otros tiempos y ahora era otra manera de ver las cosas, ¿no es cierto? Entonces Isaac estaba contento con la abundancia y se sentía feliz por haber tenido un padre como Abraham, que había pagado el precio. Pero él no había tenido un encuentro de poder, simplemente había heredado los beneficios. Uno quiere recordarle a nuestras generaciones que hay cosas más valiosas que los que ellos conocen. Isaac en un momento de su vida tuvo un problema. Y veamos el relato bíblico. Génesis capítulo 26, versículos 19 y 20 dice, pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí pozos de agua viva, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. En hebreo significa lugar de permanencia. Riñeron los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Ahora observemos esto. El papá había tenido un poderoso encuentro y había cavado pozos, como señal de que Dios había estado con él. Pero cuando su hijo tuvo una lucha y una dificultad, mandó a sus siervos a que cavaran los pozos. Ahí está la gran diferencia. Dios quiere ver que nosotros mismos busquemos de su presencia. Dios quiere ver que nosotros mismos busquemos de su poder sobrenatural, que le busquemos a Él. En otras palabras, Él no estaba experimentando el poder, sino que le estaba diciendo a otros, ustedes solucionen mis problemas. Ay, hermana, ¿por qué no ora por mí? Tengo un problema que no se soluciona. Ore usted, es su problema. ¿Le puedo ayudar en oración? ¿Le puedo apoyar? Sí, pero usted no puede ir por la vida esperando que otros oren por su problema. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos de Dios. Dios quiere ver nuestra dependencia de Él. En una oportunidad me dice una persona, hermana, tengo este problema, me cuenta el problema. Le dije, muy bien. Le digo, ¿sabe qué? Mire, yo voy a unirme a usted y vamos a ayunar las dos. ¿Qué le parece? Para que Dios haga el milagro. Resulta que yo ayunaba y la hermana comía, pero si no era mi problema, era el de ella. Esto nos enseña a nosotros que no podemos delegar a otros cosas si nosotros mismos no lo hemos aprendido. ¿Cómo vamos a hablar del Espíritu Santo si nosotros no lo hemos experimentado? ¿Cómo? Hay muchas personas que dicen, no, pero yo no voy a pasar al frente, porque si me tocan, no es que caigo en el Espíritu, es que me empujan. Pero si no pasó al frente y no experimentó, ¿cómo puede decir que le empujan? Hay que experimentarlo, ¿no? Otros dicen, no, pero que el hablar en lengua, ¿para qué lo quiero? Eso era para otro tiempo, aparte tienen que descender lenguas como de fuego, ahora no descienden las lenguas como de fuego, no estamos en el aposento alto, el Espíritu Santo era para los apóstoles, era para aquel tiempo, para la iglesia primitiva, para nosotros no es. La pregunta es, ¿lo has experimentado? Porque si no lo has experimentado, entonces no hables, porque no sabes, no conoces. Hemos experimentado el poder de Dios, hemos experimentado el orar por algo quizás sencillo, pero que Dios contestó la oración. Porque si no hemos ido al trono de la gracia y no hemos experimentado, ¿para qué vamos a hablar de la oración? Yo recuerdo, mi hijo era pequeño y se le perdió el gato. Desapareció el gato por un día. Entonces le dije, bueno, vamos a orar para que el gato vuelva. Porque para él era sumamente importante y él tenía que ser entrenado a la dependencia de Dios. Si no, ¿cómo iba a volver el gato? Él tenía que darle la gloria a Dios. Y empezamos a orar y oramos por varios días. Y usted me puede decir, ay, pero si total no es necesario orar por un gato, se fue, que cómprele otro.
No, él quería su gato y él tenía que ver el poder de Dios manifestado en su vida, aunque era pequeño. ¿Cuál fue el resultado de la oración? Que el gato regresó. Y él estaba feliz. Entonces la fe empieza a aumentar. Cuando empieza a manejar, mi esposo tiene la feliz idea de comprarle un station wagon a un chico de 17 años. ¿Usted sabe lo que es un station wagon? Es un auto familiar, de esos que se usaban antes, que usaban los Brady Bunch, si usted alguna vez lo vio. Largos, como camionetas, y para colmo, color celeste. ¿Sabe qué hacía él cuando iba a la iglesia? Dejaba el auto estacionado a 10 cuadras, porque no quería que nadie lo vea. Y en la escuela hacía exactamente lo mismo, porque si no los chicos se burlaban porque iba en un auto familiar. Y si yo lo iba a buscar a la escuela con ese auto, y él ya había salido, él ya estaba en high school. Entonces, y él había salido, yo lo veía en la puerta, yo le tocaba la bocina. ¿Ustedes le dicen bocina? Él se hacía que no me conocía, porque no quería subir a ese auto. Entonces caminaba derecho hasta la esquina y no se daba vuelta. Me dice un día, este auto a mí no me gusta, pero yo para fin de año, yo voy a tener un Mazda R7. Dije, ay Leonardo, wow, mira que necesitas mucha fe y mucha oración, porque para convencer a tu papá que te compre otro auto, a fin de año, él tuvo el Mazda R7. No podemos decir que el Señor nos usa para su gloria si no le estamos sirviendo en nada. ¿Cómo lo vamos a decir? Hay otros que dicen, ay, cómo me usaba el Señor. Mire, yo oraba por los enfermos sanaban. Yo iba a las cárceles, cantidades de presos aceptando a Cristo. La pregunta es, ¿y ahora? Porque el ID del pasado no sirve. Es el de ahora, es el del presente. Usted muéstrele al policía el ID vencido de hace 4 años atrás y vamos a ver qué le pasa. Porque siempre tiene que estar vigente, ¿no? ¿Cuál es el recordatorio que nosotros vamos a dejarle a nuestras generaciones? Eso es lo que tenemos que pensar. Dinero, propiedades, comodidades. Las propiedades, miren. Yo hablo por mi propia familia. No estoy hablando porque yo a ustedes no les conozco. Pero la familia de mi mamá, ay Dios mío, nunca vi algo igual. Gatos y perros peleándose por 1 centavo. Las familias no se hablan, todo por las propiedades. Ahora, ¿para qué mis abuelos hicieron tanto sacrificio? Mi abuelo vino a trabajar aquí en los Estados Unidos, trabajó en las minas, quedó encerrado en una explosión que hubo, quedó ciego, se tuvo que ir a Italia y compra las propiedades y ahora sus hijos se están peleando. La cultura italiana es ridícula, porque los padres se tienen que esforzar a dejarle una casa a cada hijo. Ya sé, usted quiere ser de la cultura italiana. Así su padre le deja una casa, ¿verdad? Luego, por fin, vemos que Isaac aprendió y abrió su propio pozo. Y esa fue la segunda generación. Entendió que él debía tener su propio encuentro con Dios. Miren, nuestros hijos tienen que entender que ellos tienen que tener su propio encuentro con Dios. Nosotros no lo podemos agarrar de la mano y llevarlo con nosotros en el arrebatamiento, porque no funciona. Aún siendo hijos de pastores o líderes, tienen que tener un día su propio encuentro con Dios. Por eso cada cual tiene que velar por su salvación. Yo no puedo velar por la salvación de mi esposo,
Porque si él no quiere seguir a Cristo, porque si él no le ama, yo no me lo voy a llevar a la fuerza. Yo me tengo que preocupar por mi salvación. Yo tengo que tener un encuentro personal con Dios y nuestros hijos iguales. ¿Qué pasó con la tercera generación? La tercera generación fue la de Jacob. Abraham, Isaac y ahora viene Jacob. Ese hombre era el nieto de aquel que abrió la brecha y era el hijo de Isaac. El nieto no solo no hizo nada, sino que desconocía todas las cosas que su padre y su abuelo habían hecho. ¡Qué tristeza! Después de todo el esfuerzo que hizo Abraham, este nieto ahora no sabe nada de lo que hizo su abuelo. ¡Qué tristeza preguntarle a un joven y decirle cómo se llama tu abuelo y ni sabe el nombre! Me da a entender que este Jacob nunca se sentó con su abuelo a preguntarle cómo fue tu vida, cómo es que llegaste hasta aquí, cómo fue tu experiencia. Porque hermanos, las canas tienen experiencia. La vida, el vivir en la vida trae experiencia. No es solamente los títulos que tenemos colgados en una pared lo que trae la experiencia, sino es lo que uno vive, es lo que trae experiencia. Y por la experiencia que nosotros tenemos, entrenamos a nuestros hijos y entrenamos a nuestros nietos en aquellas cosas que nos hemos equivocado y le decimos no lo hagas porque yo ya la regué. Pero esto sí te bendice, esto sí te beneficia. ¡Qué tristeza que este nieto nunca supo quién era su abuelo! O qué hacía su abuelo, mejor dicho, sí supo quién era. ¿Pero qué hacía? ¿Y los sacrificios de su abuelo? Cero. Jacob terminó siendo un hombre engañador y materialista. Abraham todo lo consiguió, o todo lo que consiguió se lo dedicó a Dios. Pero Jacob todo lo obtuvo a través del engaño y de la astucia. Y estamos hablando de nuestras generaciones, ¿eh? Es como si esto hubiese estado escrito anoche. Jacob siempre vivió en conflicto, enredado en problemas. ¿Y saben cómo termina la historia de Jacob? Muchos la conocen y otros no. El astuto engañador se fue a vivir con Labán. ¿Ustedes se acuerdan? Y después de mucho tiempo tuvo que tener un encuentro con su hermano. Ellos se habían disputado, habían peleado, él tuvo que salir corriendo. Por una madre, escuche bien, mi hermana amada, escuche bien, y tenga cuidado de no hacer preferencia con ninguno de sus hijos, porque todos son iguales. Pero ella amaba más a Jacob, y el papá amaba a Esaú. Aunque era mayor y tenía que darle la bendición, la madre que hizo, le enseñó el engaño a su hijo, le enseñó la mentira a su hijo. ¿Esa es la herencia que queremos para nuestros hijos? ¿El engaño, la mentira? Decimos no, pero la pregunta es, diariamente, ¿qué es lo que hacemos? Cuando nos llaman por teléfono, le decimos a nuestros hijos, dile que no estoy. Estamos enseñando a mentir. Dile que ya salí. Dile que venga después. Él tuvo que tener un encuentro con su hermano, el cual lo estaba buscando, preparado para atacarlo. Pero Jacob temía por su dinero y por su familia y sus bienes. Entonces, ¿qué hizo? Miren lo que hace. El mentiroso, el usurpador, el manipulador y como usted le quiera llamar. Envió a sus siervos con dinero y con joyas, queriendo comprar al hermano. Él creía que con eso le iba a calmar la ira. Jacob es el tipo de persona que todo lo quiere arreglar con su modo de
de pensar y con el materialismo. Jacob pensó, mi hermano me está esperando y me va a matar, me odia. Así que voy a ver cómo manejo la cosa en vez de apelar a Dios. ¿Cuántas veces hemos tomado nosotros decisiones rápidas, drásticas, para no esperar en Dios? ¿Y cómo nos fue? De cabeza, ¿verdad? Yo puedo dar testimonio de eso también. La tercera generación totalmente en la carne desconocía el poder divino. No solo no había tenido un encuentro con Dios, sino que su moral cada vez estaba peor y ante los conflictos actuaba en su propia razón. Fíjense en ustedes si no estamos hablando de nuestra sociedad del siglo XXI. Cuando Jacob se queda solo, que manda a todos sus siervos, y su esposa también se va con sus hijos, ¿saben lo que pasó? Porque dentro de todo lo que nosotros somos, mi hermano, Dios fija sus ojos en cada uno de nosotros. Y Dios está esperando que nosotros levantemos nuestros ojos al cielo y clamemos por ayuda y que tengamos un encuentro con Él. Y no le importa a Él cuán mentirosos fuimos, cuán manipuladores. Él quiere restituir nuestras vidas. Y eso fue lo que pasó con este hombre. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro con Dios. Y miren la pregunta que Dios le hace, como si Dios no supiera su nombre. Le dice, ¿cómo te llamas? Ay, pero qué Dios gracioso tenemos, ¿no? ¿Qué pregunta? ¿Que no sabía cómo se llamaba? ¿Cuál es tu nombre? Pero miren lo que hizo Jacob. No le quiso decir el nombre. ¿Por qué no le quiso decir el nombre? Porque él sabía que significaba engañador. Luchó con Dios y ustedes saben lo que sucedió. El Señor le pegó en la cadera y lo dejó rengo. La historia que cuenta que cuando Jacob tuvo su encuentro con Dios, Dios lo toca poderosamente. El corazón de Jacob cambió. Cambió y ya no se llamó más Jacob. Ahora Dios lo llamaba, o le había puesto el nombre, Israel. Dios lo había vencido y ya no dependía de su astucia. Esperemos que no nos suceda lo mismo a nosotros, ¿verdad? Usted ya sabe cómo termina la historia. Esaú, cuando supo que su hermano venía, ¿qué hizo? Su hermano no estaba preparado para matarlo. No hizo nada de eso. Dice que corrió a su encuentro, lo besó y lo abrazó. Ahora, Jacob, como ya había experimentado el poder de Dios, sus problemas se solucionaron en un instante. Rápido. Cuando pensó que lo venían a matar, fíjense en que él lo viene a abrazar. Qué rápido se solucionan las cosas con Dios, ¿no? 15 segundos bajo su poder pueden mucho más que 15 años que lo que el hombre puede hacer. Dios se encargó de todo, sus conflictos, sus luchas, sus dificultades. Las respuestas están en su presencia, en la oración, en buscar, en golpear las puertas de su presencia. La historia de estas 3 generaciones tiene un lindo final. Y gloria a Dios por eso. Yo no sé si usted se habrá dado cuenta. Mire, usted viene del trabajo, está cansado, ¿sí? Con este calor estamos doblemente cansados. Cuando llega a la casa, ¿qué es lo que quiere hacer? Descansar. Poner los pies sobre algo, estirarse, estar fresco, estar cómodo. Bueno, ahora trabajé todo el día, voy a hacer algo que me gusta hacer. Y lo primero que hacemos para entretenernos es encender el televisor. ¿Sí o no? ¿Sí? Qué pocos sinceros que hay. Nadie enciende el televisor, ¿para qué lo tienen?
Encendemos el televisor. Ahora, cuando estamos delante del televisor, se nos va el cansancio, se nos va el sueño, ¿es verdad? Estamos alegres, estamos ahí atentos a lo que está sucediendo. Pero hagamos un cambio. Venimos cansados del trabajo, llegamos a casa, estiro mis pies, estoy cómoda en el sofá, todo lo que hicimos anteriormente. Pero en vez de encender el televisor, agarramos la Biblia. Parece que de las páginas de la Biblia sale la rorró mi nene, a rorró mi sol. Y empieza a envolvernos a tal punto que caemos en los brazos de Morfeo. ¿Ustedes conocen esa expresión? ¿Los brazos de Morfeo? ¿No la conocen? ¿Y qué significa? A ver, ¿por qué se dicen los brazos de Morfeo? ¿Por qué se dicen los brazos de Morfeo? No repitamos las cosas como loro. Investiguemos. ¿Qué significan los brazos de Morfeo? ¿Quién era Morfeo? ¿Quién? Ahí está, el dios del sueño. Así que cada vez que usted se duerme, ese es el dios que le está gobernando. El dios del sueño, Morfeo. Así que cuando usted ve a alguien que se está durmiendo, con un codazo santo, despiértelo, para que no caiga en los brazos del dios del sueño. Y la Escritura, ¿qué es lo que nos alimenta? Es lo que nos vivifica, es un refrigerio espiritual. Resulta que ahora nos duerme, no nos satisface. Entonces, ¿cómo vamos a buscar el poder de Dios? Mire, mi hermano, usted puede llegar aquí y el hermano, ¡ay!, lo estamos fundiendo como queso, porque yo lo veo que transpira y está igual que yo, así, y así, y así. Y hay otros que se están pantallando porque hace calor. Y el hermano trata de poner lo mejor de sí, el esfuerzo. Quizás no tuvo un día bueno, pero él viene y de todas maneras alaba al Señor. ¿Para qué? Para que nosotros escuchemos esas notas y comencemos a despertar en el Espíritu. Y comencemos a anhelar en el Espíritu el poder de Dios. Porque yo no vengo aquí para ser sociales, yo vengo aquí para que Dios me dé. Y yo vengo aquí para darle a Dios también. Y buscar de su presencia. El final de estas 3 generaciones es un final lindo. Juan capítulo 4, versículos 5 y 6 dice: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. ¿Sabe qué significa Sicar? Ebrio o falsedad. Junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José, y allí estaba el pozo de Jacob. Después de todo lo que pasó, la historia de su vida, yo la relaté en síntesis, porque acá hay muchos días vividos, muchas experiencias vividas, muchas angustias vividas, mucho poder de Dios también. Jacob edificó un pozo. ¿Entendió? ¿Entendió? ¿Pero por qué entendió? Porque había tenido un encuentro con Dios, con el Todopoderoso, y entonces entendió lo que había hecho su abuelo, lo que había hecho su padre, lo que habían hecho sus generaciones pasadas, y cómo habían recibido bendiciones, y si él quería recibir las bendiciones, tenía que hacer exactamente lo mismo que sus generaciones pasadas. En memoria de su encuentro de poder, así como su abuelo, y como su padre, él abrió un pozo. Hay cosas que Dios va a hacer en un futuro en nuestras vidas.
Dios lo está haciendo ahora, pero con miras hacia el futuro. Hoy hay una generación que está clamando lo genuino, hermanos. ¿Saben lo que es lo genuino? ¿Saben lo que es genuino? Algo sincero, algo verdadero. ¿Cómo nosotros podemos decirle a nuestros hijos, ve tú a la iglesia porque a ti te hace falta? ¿Y qué, a mí no me hace falta? Oh, tú sirve al Señor porque tú estás creciendo y yo estoy crecidito y nunca le serví, mejor que empiece. Ah, no, la iglesia es cosa para mujeres. Ah, no, la iglesia son para los cucarachas de iglesia. Ahora, si yo vengo aquí, o a cualquier iglesia, y yo no sirvo, no estoy dando testimonio en mi casa, ¿qué creen ustedes? O si vengo aquí me hago la holy. Pero en mi casa soy diferente. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué testimonio estoy dando? De hipócrita. ¿Eso es genuino? ¿Eso es genuino? ¿Cómo está mi hermano? Bendecida, mi hermano, bendecido. Y quizás por dentro tiene una revolución que tiene ganas de matar a cualquiera que se le ponga enfrente. Pero tienen que usar el idioma espiritual. Porque parece que usando el idioma espiritual uno se siente bien. Entonces, no está lo genuino. ¿Dónde están los hombres que aquí se callan y no hablan y no dicen nada por temor a su esposa, pero en la casa gritan como perros bulldog? Nuestra juventud está clamando por la presencia sobrenatural. Parece que son felices, pero no son felices, hermanos. No lo son. Felices éramos nosotros. Yo me acuerdo que donde vivía, la calle de barro, yo salía a la noche con mis amigas y ahí estaban los bichitos de luz, la luciérnaga. Y qué lindo que era cazarla y hacernos anillitos y hacernos pulseritas. Y cómo disfrutábamos. Era sano. ¡Qué lindo que era! Llegaba la Navidad y los vecinos podían cerrar la calle y ahí todos en familia, uno visitando la casa del otro y el otro viniendo a casa y comiendo pan dulce en un lado y comiendo comida en otro. ¡Qué lindo! Y esas cosas se fueron perdiendo. Se fue la genuidad, se fue perdiendo, esa cosa simple del día de hoy se fue perdiendo y nuestros hijos ni la conocen. Por eso a mí me encantaba cuando mis hijos se iban a Tijuana con la iglesia, porque les hacía bien. Ellos sabían y veían a esos chicos que no tenían zapatos, no tenían qué comer y ellos tenían más de un par de zapatos en casa y tenían comida que les sobraba y a veces ni la querían y había que tirarla. Por eso el Señor dijo que siempre habrá pobres entre nosotros, para sensibilizar nuestro corazón, para que nuestro corazón de piedra se vuelva carne, y nuestros hijos tienen que ver esas cosas. Los niños de Tijuana, muchos de ellos, no tienen padre, no tienen madre. Andan vendiendo chicle en la calle, no están con el celular. Nuestros hijos tienen celular y no les importa que otros están muriendo de hambre. El corazón endurecido por tantas cosas que tenemos. Yo quiero experimentar el poder de Dios, yo no sé usted. Pero si está diciendo que lo quiere experimentar, déjeme decirle algo, y va para mí también. Experimentar amarlo. ¿Sabe lo que es amar al Señor? Es dejar muchas cosas. Y muchas veces el quedarse solo, sin amistades. Ay, pero ¿cómo voy a dejar mis amistades? A Dios no lo veo, pues. ¿Sabe
lo que es amar a Dios? Es ponerse la mano en el bolsillo. Porque para Disneylandia sí tenemos dinero, pero para las arcas no tenemos. Para andar de acá para allá, pero decimos que amamos a Dios. Y le pedimos favores a Dios. Servirlo. Pero no es servirlo un día. Es constancia. Porque un día cualquiera le sirve. Si va a tomar un ministerio, mi hermano, sea fiel al ministerio. Sea fiel a Dios. No lo regrese porque tiene problemas. Porque entonces si usted tiene problemas, regrese a su trabajo también. Lleno de problemas, vamos al trabajo, ¿no? ¿O no? Ayunar, ya pasó de moda. ¿Pasó de moda o no pasó de moda el ayunar? Sí pasó de moda, ¿no? Hace mucho tiempo ya. Ay, que es que mira, hermana, ¿cómo yo voy a ayunar si yo estoy tomando muchas medicinas? ¿Y cuál es el problema? Si el doctor le dijo que usted con su medicina tiene que comer algo y usted está ayunando, cómase algo chiquitito conjuntamente con la medicina y siga ayunando. Cuando le toque la otra, coma algo chiquitito y siga ayunando. Si Dios no le pide hacer locuras, no le dice que deje sus medicinas para ayunar, no le está diciendo eso. Simplemente quiere ver una actitud del corazón. Simplemente quiere ver nuestra fe. Orar. ¿A cuánto nos gusta orar? Yo veo que sí nos gusta porque a las 8 de la mañana acá está lleno de hermanos que se levantan 7:30 y a las 8 ya están listos acá orando. Hermano, tengo un problema. Ven a las 8 de la mañana. No quieres venir a las 8, pero tampoco la reunión de oración a las 10 de la mañana. Hay nadie. Pero yo amo a Dios, ¿eh? Sí, yo lo amo. Él es mi Señor. Obedecer, esa es otra. Si yo no puedo obedecer a alguien terrenal, ¿cómo digo que voy a obedecer a Dios? Cuando se pasa PowerPoint y se dicen ciertas cosas ahí, ¿qué creen ustedes que tiene que hacer la congregación? ¿Hacer lo que se le antoja o obedecer a lo que dice ahí? Rendirse. Todo eso significa experimentar a Dios y estar dispuesto a pagar un precio. Yo ya no quiero depender ni de la carne, ni de la astucia, ni de los hechos de otros. Mi propia experiencia. Porque mi propia experiencia ni siquiera el diablo me la puede quitar. Nadie. Nosotros éramos muy amigos de una hermana en la primera iglesia. Excelentes personas, excelentes. Pero ella nunca hablaba de su propia experiencia, de lo que había experimentado leyendo la palabra. Siempre de lo que hablaba del Señor era lo que había aprendido o escuchado del pastor. ¿No funciona así? Porque somos como loros. Por eso la Escritura dice que debemos escudriñar las Escrituras, porque ellas dan testimonio de quién. Pero me manda a mí a escudriñar. Le manda a usted a escudriñar. ¿Qué quiere decir escudriñar? ¿Usted se dio cuenta cuando está buscando algo y lo está buscando y no lo encuentra y lo sigue buscando? ¿Porque quiere encontrarlo? Bueno, exactamente eso quiere decir la Escritura. Exactamente eso. Busco hasta que encuentro lo que estoy buscando. Señor, yo quiero que tú te muevas en mí. Dios, quiero tener un encuentro poderoso contigo. Hermano, Dios no se va a manifestar en una iglesia estática. Nosotros no somos espectadores, nosotros somos adoradores.
Y para que el poder de Dios se manifieste tenemos que estar en fuego. Señor, yo quiero levantar un altar o cavar un pozo como Abraham. Yo necesito que el altar de mi corazón no se apague. Dame tu fuego, dame tu unción. Quiero cavar un pozo en mi corazón para que tus dichos queden atesorados ahí donde nadie me los puede quitar. Y si un día la Biblia me es quitada de mis manos, entonces yo lo tengo atesorado en mi corazón y ahí va a salir de mi boca. He disfrutado del poder, pero muchas veces no he buscado el poder. Señor, ven y tócame con tu poder. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar. Yo creo que por mi tono de voz, a usted no le dio sueño, está despierto. Y si está despierto y usted es un adorador, comience a abrir sus labios y comience a alabar a Dios. Yo no escucho el murmullo de un pueblo que adora a su Señor, que ama a su Señor, que busca un poder sobrenatural. Señor, pedimos tu poder sobre cada uno de nosotros. Que tú te manifiestes, Señor. No con el ID del pasado, sino como me estás usando hoy. Que tú me levantes en poder, en fuego. Señor, que mi fuego pueda contagiar a otros. A pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, de las situaciones difíciles, Señor. Que yo siempre pueda honrar tu nombre. Porque, Señor, tú no me dejas. Tú no me abandonas. Tú estás conmigo todos los días. Tú, Señor, has puesto a mi alrededor un círculo de protección. Me has dado labios, me has dado lengua para poder hablar, cuerdas vocales para poder expresar lo que siento. Y ya no quiero ser el mismo, ser la misma, sino quiero tener un encuentro contigo. Ya no quiero que mis hijos me vean hipócrita, sino que vean algo genuino en mí. Una generación de esfuerzos, porque quizás esta generación comienza de mí. Una generación que conoce a Dios como su Salvador personal. Y mi responsabilidad es dejar de esa herencia a mis generaciones venideras, un recordatorio. Porque las cosas materiales pasan y perecen, pero las espirituales son duraderas y son eternas. Josué le dijo al pueblo: escogeos hoy a quién servir. Y el pueblo contestó: yo y mi casa serviremos a Jehová. La decisión es nuestra. Y nosotros tenemos el derecho de reclamar el poder también. Porque Dios nos ha otorgado poder.
Poder para vencer al enemigo, para vencer las dificultades, capacidades, dones y talentos que Dios nos ha dado, para que podamos conducirnos en esta vida. Y mientras el hermano nos dirige con este canto, sigamos meditando en las palabras: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esa es una expresión que tiene que nacer del corazón. Y es un propósito que tenemos que lograr. Porque el mañana no es nuestro, quizás partimos de esta tierra. Dentro de media hora ni sabemos qué nos va a pasar. Pero queremos dejar una herencia eterna. Un recordatorio